La puerta de la lanzadera se abrió con un silbido y pisé el muelle de acoplamiento de la instalación. Mis botas resonaron contra el piso metálico, el eco rebotando en la vasta vaciedad. El aire dentro era frío, un escalofrío estéril que se filtraba hasta los huesos, recordándome que ahora estaba en un mundo lejano al abrazo de la tierra. Miré alrededor, absorbiendo el diseño utilitario y austero de la instalación. Tuberías y cables serpenteaban por las paredes, vibrando con la savia vital de la estación. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre nosotros, proyectando un resplandor crudo sobre las superficies metálicas. El lugar entero parecía una red de acero y sombras. Mis pensamientos se interrumpieron cuando la comandante Estela se acercó. Era una mujer alta, con una postura que exigía respeto. Su uniforme estaba impecable, su cabello oscuro recogido con severidad. Sus ojos, afilados y evaluadores, no revelaban nada cuando se posaron sobre mí. «Bienvenido al Proyecto Génesis», dijo, su voz clara y cortante como un cuchillo. Su apretón de manos fue firme, el de alguien acostumbrado al control. Comenzamos a caminar por los corredores de la instalación, el sonido de nuestros pasos reverberando en las paredes, el único ruido en un mundo por lo demás silencioso. El corredor se extendía ante nosotros, un túnel de metal y luz. Mientras avanzábamos, noté puertas alineadas a los lados, cada una sellada y sin marca alguna. El secretismo del proyecto para el que me habían traído pesaba en el aire. La comandante Estela no hablaba, y yo seguí su ejemplo, el silencio volviéndose más denso con cada paso. Finalmente, ella rompió el silencio. «Te trajeron aquí por tu experiencia, pero recuerda, la discreción es primordial. Lo que ocurra en Génesis se queda en Génesis». Su tono era severo, sin espacio para preguntas. Asentí comprendiendo el peso de sus palabras. Esto no era un proyecto ordinario. Era algo más allá de los límites de la ciencia convencional. La comandante Estela me condujo hasta una puerta pesada y sellada. Con un silbido y un gemido mecánico, se abrió, revelando el corazón del Proyecto Génesis, el laboratorio. Entré, y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe definitivo, sellándonos dentro de este mundo de ciencia y secretos. El laboratorio bullía de actividad. Científicos vestidos con batas blancas se movían con precisión. La sala estaba repleta de equipos que solo había visto en revistas clasificadas. En el centro del lugar había tanques llenos de una sustancia viscosa y brillante. Alrededor de ellos, un grupo de científicos observaba con atención inquebrantable. Me acerqué con cautela, curioso pero aprensivo. La sustancia, dentro de los tanques, palpitaba suavemente, proyectando reflejos distorsionados en los rostros de los científicos. El Dr. Wong, un hombre de rasgos afilados y una mirada que parecía atravesarte, se volvió para saludarme. «Ah, el nuevo ingeniero», dijo, su voz una mezcla de bienvenida y evaluación. «Estás mirando el futuro de la humanidad». Hizo un gesto hacia los tanques. «Aquí estamos diseñando al humano perfecto». Sus ojos brillaban con un fervor que rayaba en lo fanático. «Estos tanques contienen los bloques fundamentales de la vida, manipulados y mejorados para crear un nuevo ápice de la evolución humana». Cuando miré dentro del tanque, vi formas dentro del material gelatinoso, figuras humanoides, pero alteradas de manera inquietante. Era fascinante y perturbador a la vez. El Dr. Wong continuó, ajeno o indiferente a mi incomodidad. «Hemos superado la simple edición genética. Esto es, reescribir el plano mismo de la existencia humana, fuerza, inteligencia,
longevidad, mejoramos cada aspecto. Las limitaciones de la evolución natural ya no son una barrera. A su alrededor, los científicos asentían, sus expresiones una mezcla de orgullo y obsesión. Era claro que creían en la santidad de su trabajo, que se veían a sí mismos como pioneros en la frontera de una nueva era. Pero mientras observaba el lento movimiento de la mezcla genética, una inquietud se apoderó de mí. La ambición del proyecto era asombrosa, pero también sentía algo crudo, indomable. Había una línea delgada entre el genio y la temeridad, y no podía evitar preguntarme de qué lado del límite caía el proyecto Génesis. Me volví hacia el Dr. Wong, a punto de expresar mis preocupaciones, pero su mirada absorta en los tanques me detuvo. En ese momento, entendí que mi rol aquí no era solo asistir, sino también cuestionar, asegurarme de que en nuestra búsqueda de la perfección no perdiéramos nuestra humanidad por completo. La quietud de la noche en la instalación se quebró con el sonido estridente de las alarmas. Luces rojas parpadearon, pintando los corredores de un carmesí urgente. Me desperté de golpe, el corazón latiendo con fuerza, cada nervio al límite. El sonido era invasivo, un llamado a un peligro que aún no comprendía. Me vestí apresuradamente y salí al pasillo, uniéndome al flujo de personal que se dirigía hacia el origen de la conmoción. Todos los rostros mostraban preocupación, sus ojos abiertos por la misma pregunta: ¿qué había pasado? Cuando llegué a la sala de control, vi a la comandante Estela dando órdenes a gritos. «Brecha de contención en el laboratorio 4», anunció. Algo ha escapado. Sus palabras golpearon como un puñetazo. Un escape, aquí, en esta fortaleza de ciencia y seguridad. Me ofrecí para unirme al equipo de seguridad, impulsado por un sentido del deber y una necesidad insaciable de entender. Nos equipamos rápidamente, vistiendo trajes protectores y armándonos con pistolas aturdidoras. Salimos en formación, una unidad preparada para lo desconocido. La instalación se sentía diferente ahora, hostil, viva con amenazas ocultas en las sombras. Recorrimos los corredores, nuestros pasos resonando en los espacios vacíos. Al acercarnos al laboratorio 4, sentí mi pulso acelerarse, un tamborileo en mis oídos. La puerta del laboratorio estaba entreabierta, un umbral ominoso. Entramos con cautela, las linternas iluminando mesas volcadas, vidrios rotos y equipo esparcido en desorden. Lo que fuera que hubiera escapado, lo había hecho con violencia. Entonces, en el borde de mi visión, lo vi. Una figura, una forma retorcida, al acecho en las sombras. Estuvo ahí solo un instante, un vistazo de algo que era humano pero profundamente distinto. Sus extremidades eran alargadas, su postura antinaturalmente doblada. La imagen me heló la espalda. Un miedo primario hacia lo antinatural, lo corrupto. Pero tan pronto como apareció, desapareció, fundiéndose en la oscuridad. El equipo se dispersó, buscando. Pero era como perseguir a un fantasma. La criatura, fuera lo que fuese, se había esfumado, dejando atrás un silencio pesado y una miríada de preguntas. ¿Qué era? ¿Un experimento fallido? ¿Una nueva forma de vida? Mientras nos reagrupábamos para informar, no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura retorcida, un presagio de horrores desconocidos, ahora sueltos en el corazón de acero de la instalación. La caza había comenzado, pero algo me decía que lo que perseguíamos era más pesadilla que criatura, un secreto oscuro cobrando forma en las entrañas del proyecto Génesis. La comandante Estela se encontraba en el centro de la sala de control, su rostro marcado por una seriedad que no había visto antes. El equipo se reunió alrededor, esperando instrucciones, pero también respuestas. Estela nos miró,
sus ojos encontrando la mirada de cada miembro del equipo. «Hemos cometido errores», comenzó, su voz firme, pero con un dejo de arrepentimiento. La admisión impactó fuerte, un reconocimiento de una verdad que apenas comenzábamos a comprender. «Las criaturas que están sueltas», continuó, «son mutaciones, experimentos que no salieron como planeamos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una confesión de ciencia, llevada demasiado lejos, de límites cruzados en la búsqueda del progreso. La sala quedó en silencio por un momento, mientras asimilábamos el significado de sus palabras. Mutaciones fallidas. La frase resonó en mi mente. Esa no era la visión de perfección que nos habían vendido. La realidad de nuestra situación era clara. La instalación, otrora pináculo del logro científico, se había convertido en terreno de caza para sus propias creaciones. «Necesitamos contener esta situación», declaró Estela, su tono cambiando a uno de mando. «Ármense. No podemos permitir que lleguen a otras secciones de la instalación». Era una llamada a la acción que no dejaba espacio para dudas o vacilaciones. Nos dirigimos a la armería. Los estantes de armas se sentían surrealistas. Nuestros roles habían cambiado. De científicos e ingenieros a cazadores y defensores. Elegí una pistola aturdidora, su peso a la vez reconfortante y ominoso en mis manos. Mientras nos equipábamos, podía ver el cambio en mis colegas. El miedo seguía ahí, pero ahora mezclado con determinación. Habíamos sido parte de la creación de estas criaturas, aunque fuera sin saberlo. Y ahora cargábamos con la responsabilidad de rectificar nuestro error. Estela tomó la delantera mientras salíamos, nuestro grupo desplegándose en formación. Los corredores de la instalación hervían de peligros potenciales. Cada sombra podía ocultar una criatura. Cada sonido podía ser señal de su aproximación. Nuestros pasos resonaban en los pasillos, manteniendo un ritmo constante en el tenso silencio. Nos comunicábamos con señas de mano y susurros breves, nuestros sentidos agudizados para captar cada movimiento, cada parpadeo en la tenue luz de emergencia. No podía evitar sentir un aire de surrealismo, una desconexión entre el mundo que conocía y este en el que me encontraba ahora. Éramos ingenieros y científicos, no soldados, y sin embargo, ahí estábamos, acechando por los corredores de nuestra propia creación, persiguiendo las consecuencias de nuestra ambición desmedida. La caza de la criatura fugada comenzó. Nuestro equipo, compuesto por personal de seguridad y voluntarios, se movía por la instalación en estado de alerta máxima. La comandante Estela iba al frente, sus ojos escudriñando cada esquina, cada sombra. Los sensores internos habían detectado movimiento en los niveles inferiores, un área de pasillos de servicio y cuartos de almacenamiento. Era un laberinto ahí abajo, el escondite perfecto para algo que no quería ser encontrado. Avanzamos con cautela, nuestros pasos amortiguados por los fríos pisos metálicos. Cada miembro del equipo estaba tenso, armas listas, ojos esforzándose por ver en la penumbra. El silencio era opresivo, roto solo por los ocasionales sonidos distantes de la maquinaria de la instalación. De pronto, un movimiento fugaz captó mi atención. Una figura ágil y veloz cruzó el corredor frente a nosotros. «Ahí», susurré, señalando. El equipo entró en acción, desplegándose para flanquear a la criatura. Nos movimos rápido, pero era como si la criatura anticipara cada uno de nuestros movimientos. Era rápida, inquietantemente rápida, escurriéndose entre las sombras como un fantasma. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, atacó. La criatura saltó desde su escondite, moviéndose con una velocidad y ferocidad casi inhumana. Uno de nuestros compañeros, tomado por sorpresa, gritó al ser lanzado contra la pared. El ataque fue tan rápido que terminó antes de que pudiéramos reaccionar. Disparamos nuestras armas aturdidoras, pero la criatura ya había desaparecido, volviendo a las sombras de donde vino.
El compañero herido yacía en el suelo, gimiendo de dolor. Estela estaba a su lado de inmediato, evaluando las heridas. Era grave, pero no mortal. La comprensión nos golpeó a todos al mismo tiempo. No éramos los cazadores aquí. Éramos los cazados. El miedo se apoderó de nosotros, un temor primario y helado. Era el miedo a un depredador más inteligente, más rápido y más letal de lo que habíamos anticipado. El miedo de que esta instalación, nuestro lugar de trabajo y hogar, se había convertido en terreno de caza, y nosotros éramos las presas. La voz de Estela cortó el miedo, firme y al mando. Necesitamos reagruparnos. Esta cosa es más peligrosa de lo que pensábamos. Sus palabras fueron un salvavidas, sacándonos del borde del pánico. Ayudamos a nuestro compañero herido a levantarse, apoyándolo mientras volvíamos al área principal de la instalación. Nuestra misión había cambiado. Ya no se trataba solo de contención, sino de supervivencia. La inquietante realización de que el Dr. Wong había desaparecido llegó justo cuando la instalación lidiaba con el caos desatado por las criaturas fugadas. Su ausencia era una pieza perturbadora en el ya complejo y peligroso rompecabezas que enfrentábamos. Decidí investigar su oficina, esperando encontrar algunas pistas. La oficina de Wong estaba en un ala apartada del complejo de laboratorios. La puerta estaba entreabierta, lo que me pareció extraño. Wong era meticuloso con su privacidad. Empujé la puerta y entré, con los sentidos alerta. La oficina era un reflejo preciso del hombre mismo. Organizada, clínica, con un aire de precisión controlada. Las paredes estaban alineadas, con estantes llenos de volúmenes de investigación genética y textos biológicos complejos. Su escritorio estaba ordenado, papeles apilados en montones metódicos, pero algo llamó mi atención. Un compartimento ligeramente abierto que parecía haber sido cerrado apresuradamente. Al acercarme al escritorio, abrí el compartimento por completo. Dentro, encontré una serie de archivos y tabletas de datos que no parecían la documentación regular del proyecto. Mis manos temblaron ligeramente al darme cuenta de que estos eran archivos ocultos. Posiblemente la clave para entender lo que realmente ocurría en esta instalación. Comencé a revisar los archivos y lo que descubrí me heló la sangre. Había informes detallados, registros y datos que pintaban un cuadro horroroso. Los experimentos, la creación de estas criaturas, no habían sido autorizados y eran profundamente antiéticos. Manipulación genética a una escala que cruzaba todas las líneas morales y éticas. Los informes detallaban una serie de experimentos con ADN humano combinado con material genético de otras especies para crear seres híbridos. El objetivo era alterar fundamentalmente la forma humana, crear una nueva especie. Mientras seguía leyendo, un creciente sentimiento de horror e incredulidad me invadió. El Dr. Wong y su equipo habían jugado a ser dioses, manipulando la esencia misma de la vida con un abandono temerario. Había notas sobre resultados inesperados, tendencias agresivas en los sujetos. Cayó en mí que las criaturas que ahora cazábamos eran los resultados de estos experimentos. Seres vivos, retorcidos y deformados por la ambición humana. La revelación me sacudió hasta el núcleo. Nosotros, el personal de esta instalación, habíamos sido parte sin saberlo de algo monstruoso. El noble objetivo de avanzar la evolución humana había sido una fachada que ocultaba un experimento oscuro y antiético. Una mezcla de traición, miedo y repulsión me invadió. ¿Cuántos de nosotros lo sabían? ¿Qué tan profunda era esta decepción? El peso de estas preguntas me abrumó al comprender la verdadera naturaleza del Proyecto Génesis. Había sido un crisol de horror genético, y ahora sus creaciones estaban sueltas, un reflejo de nuestra arrogancia y necedad. Recogí los archivos,
sabiendo que contenían la clave para exponer la verdad sobre lo que había estado ocurriendo aquí. De pronto, el ulular de las sirenas y el parpadeo de las luces de emergencia señalaron una nueva fase de terror en la instalación. Un confinamiento total. Los pesados postigos metálicos bajaron sobre puertas y ventanas, sellando la instalación con una finalidad ominosa. Estábamos aislados, atrapados en esta tumba flotante con las criaturas que habíamos liberado. Me encontraba en el laboratorio principal cuando comenzó el confinamiento. A mi alrededor, científicos y personal entraban en pánico, sus rostros marcados por el miedo. La sensación de encierro fue inmediata y sofocante. La comprensión nos golpeó a todos al mismo tiempo. Estábamos atrapados aquí con cualquier horror que merodeara en las sombras. La voz de Estela, normalmente tan segura y al mando, ahora tenía un dejo de desesperación cuando sonó por el intercomunicador. Atención a todo el personal. La instalación está en confinamiento total. Estamos trabajando para conseguir ayuda externa. Sobrevivan hasta que llegue ayuda. Su mensaje fue breve, pero la urgencia subyacente era clara. Sobrevivan hasta que llegue ayuda. Las palabras resonaron en el laboratorio, una frágil esperanza en medio del caos. La ayuda podía tardar horas, incluso días, y cada momento atrapados aquí con esas criaturas era un momento demasiado largo. Los colegas intercambiaron miradas con pánico apenas disimulado. Formamos pequeños grupos, alianzas forjadas frente a esta pesadilla compartida. La necesidad de supervivencia nos unía, un vínculo temporal creado en el crisol del miedo. Comenzamos a fortificar el laboratorio, empujando equipo pesado contra las puertas, asegurando cada posible punto de entrada. El laboratorio se sentía como una fortaleza, nuestro último bastión contra los horrores que rondaban la instalación. Mientras trabajábamos, cada sonido ponía los nervios de punta. Cada crujido y gemido de la estructura de la estación era un presagio potencial de peligro. Me encontré mirando hacia las rejillas de ventilación y los paneles del techo, la paranoia royéndome. Las criaturas eran producto de manipulación genética, sus capacidades desconocidas. ¿Podrían estar observándonos ahora mismo, esperando su momento? En medio de nuestras fortificaciones, noté un grupo reunido alrededor de una terminal, tratando desesperadamente de establecer comunicación con el exterior. Pero era inútil. El confinamiento había cortado la mayoría de nuestros canales. Estábamos solos, desconectados de la civilización, flotando en el vacío con los monstruos de nuestra propia creación. La cruda realidad se impuso. Hasta que llegara ayuda, estábamos por nuestra cuenta. Nuestra supervivencia dependía de nuestro ingenio, nuestra voluntad de vivir y nuestra capacidad de enfrentar las pesadillas que habíamos liberado en esta instalación en confinamiento. Debíamos confrontar no solo el terror físico de las criaturas, sino también las implicaciones morales de las acciones que nos habían llevado a este momento. Las circunstancias que me separaron del grupo fueron tan repentinas como aterradoras. Una falsa alarma, un avistamiento equivocado de una de las criaturas, provocó que el grupo se dispersara en pánico. En el caos, me encontré solo, separado de los demás en los corredores de la instalación. Las luces de emergencia del corredor proyectaban un brillo débil que apenas penetraba la oscuridad opresiva. El silencio era profundo, roto solo por el distante zumbido de los sistemas de soporte vital de la instalación y mi propia respiración entrecortada. Avancé con cautela, cada paso medido. Las paredes se sentían como los límites de un vasto territorio inexplorado. Las sombras se arrastraban en cada esquina, convirtiendo cada nicho y puerta en un posible escondite para las criaturas que enfrentábamos. Mi arma, una pistola aturdidora estándar, pesaba en mi mano. Era un pequeño consuelo,
una frágil línea de defensa contra los terrores desconocidos que acechaban en la oscuridad. La apreté con fuerza, mis nudillos blancos, el agarre un salvavidas en un mar de miedo. Cada sonido me hacía saltar, enviando oleadas de adrenalina por mi cuerpo. El suave zumbido de un ventilador, el distante golpe de una tubería suelta. En mi estado de alerta, se transformaban en los pasos furtivos de un depredador, el acercamiento silencioso de la muerte misma. Me detenía en cada cruce, agudizando mis sentidos al máximo. ¿Qué camino tomar? La instalación era un laberinto, y sin los demás, sin la voz autoritaria de la comandante Estela para guiarme, me sentía a la deriva, vulnerable. Elegí una dirección casi al azar, guiado más por instinto que por razón. Mientras avanzaba, mi mente corría ante la enormidad de nuestra situación. Éramos científicos, investigadores, no soldados ni supervivistas. Y sin embargo, ahí estaba yo, navegando un corredor oscuro, arma en mano, acechando y siendo acechado por criaturas de nuestra propia creación. Era un giro surrealista y de pesadilla, un alejamiento del mundo de lógica y razón al que estaba acostumbrado. El miedo era un compañero constante, un peso en el pecho que hacía difícil respirar. Era consciente de mi propia vulnerabilidad, de la fragilidad de mi existencia en este ambiente hostil. La instalación se había convertido en terreno de caza, y yo era tanto cazador como presa. Seguí adelante, impulsado por la necesidad de encontrar seguridad, de reunirme con los demás. En este juego de supervivencia, el aislamiento era la mayor amenaza. Necesitaba encontrar a mis colegas, enfrentar juntos la oscuridad que había descendido sobre nosotros. Cada giro, cada nuevo corredor, traía una nueva ola de ansiedad. Estaba perdido en un mar de pasillos y puertas, cada uno indistinguible del otro. El tiempo perdía significado, podían ser minutos u horas las que llevaba vagando. Entonces, de repente, un ruido, un suave sonido de arrastre desde la oscuridad frente a mí. Mi corazón saltó a la garganta. Me congelé, todos mis sentidos enfocados en la penumbra. ¿Amigo o enemigo? ¿Otro alma perdida o una de las criaturas que nos cazaban? El sonido de arrastre se acercó, y mi agarre en la pistola aturdidora se tensó. Cada instinto me gritaba que corriera, que me escondiera, pero estaba paralizado, atrapado entre el miedo y la curiosidad. Entonces, de la oscuridad, emergió una figura. Era una de las mutaciones, pero no como ninguna que hubiéramos encontrado antes. Esta criatura, aunque mostraba los inconfundibles signos de manipulación genética, extremidades alargadas, un cuerpo demacrado y deformado, transmitía una aura de conciencia, una clara intención en sus movimientos. Sus ojos, anormalmente grandes, se fijaron en los míos. Había una profundidad ahí, un destello de algo parecido a comprensión. Por un momento, permanecimos en silencio, estudiándonos mutuamente. No sentí una amenaza inmediata de este ser. Era como si ambos estuviéramos evaluando las intenciones del otro, dos almas perdidas en este mundo oscuro y retorcido. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, la criatura hizo un gesto con uno de sus brazos alargados, indicándome que lo siguiera. Cada parte racional de mi mente gritaba en contra, pero una curiosidad apremiante, una necesidad de entender, me impulsó hacia adelante. Bajé ligeramente mi arma y di un paso tentativo hacia la criatura. Se movía con una extraña gracia, navegando los corredores con una facilidad que hablaba de un conocimiento íntimo del diseño de la instalación. Seguía a una distancia cautelosa, con los sentidos en alerta máxima. Mientras avanzábamos, la criatura ocasionalmente se detenía, inclinando la cabeza como si escuchara algo. En un punto, se detuvo abruptamente, alzando una mano para detenerme. Un ruido lejano llegó a mis oídos,
y comprendí que nos estaba alejando del peligro de otras mutaciones menos benignas. La criatura me condujo a través de una serie de giros y pasadizos que nunca habría encontrado por mí mismo. Llegamos a una pequeña sala de utilidades, apartada y aparentemente intacta por el caos que había consumido la instalación. La criatura hizo un gesto para que entrara. Dentro, la habitación era austera. Solo unos cuantos estantes con suministros básicos y una pequeña consola con luces intermitentes en modo de espera. La criatura se movió hacia el rincón más alejado, donde se agachó, observándome con esos grandes ojos. En este espacio tranquilo, un destello de comprensión pasó entre nosotros. Esta criatura, este producto de nuestra ambición científica, no era solo una bestia sin mente. Había una presencia ahí, una conciencia, atrapada en una forma que nunca había pedido. Entendí que este ser, este aliado inesperado, podría ser la clave para entender la verdadera naturaleza de las mutaciones. Era un puente entre nuestro mundo y el suyo, un símbolo viviente de las consecuencias de nuestras acciones. Mientras estábamos sentados en silencio, la criatura y yo, se formó un vínculo, nacido de circunstancias compartidas, de estar atrapados en una situación que ninguno de los dos había elegido. En sus ojos vi un reflejo de mi propio miedo, mi propia confusión. Éramos ambos víctimas a nuestra manera, y en ese momento ya no éramos depredador y presa, sino dos seres tratando de sobrevivir en un mundo enloquecido. La criatura se levantó de repente y me indicó que la siguiera. Al hacerlo, me condujo a través de los retorcidos corredores de la instalación hasta llegar a un laboratorio que parecía abandonado hacía tiempo, un remanente olvidado de alguna fase anterior del proyecto Génesis. La puerta crujió ominosamente al entrar, revelando un espacio que se sentía congelado en el tiempo, cubierto de polvo y en silencio. La criatura se movía con familiaridad, sus gestos sugiriendo un propósito definido, mientras me guiaba hacia una consola en el rincón de la habitación. La consola era vieja, la pantalla cubierta de polvo. La limpié y la encendí. La pantalla parpadeó y cobró vida, iluminando filas de registros digitales y archivos. Mientras comenzaba a leer, la horrible verdad del proyecto Génesis se desarrollaba ante mí. Los registros detallaban la progresión de los experimentos, la manipulación del ADN humano, la integración de material genético foráneo. Estas criaturas, las mutaciones que acechaban la instalación, alguna vez habían sido humanos, sujetos de un experimento que buscaba trascender los límites de nuestra biología. Pasé de una entrada a otra, cada una un descenso a una pesadilla de ciencia desbocada. Los sujetos habían sido voluntarios, prometidos la oportunidad de ser parte de algo revolucionario, de contribuir al avance de la humanidad. Pero la realidad había sido mucho más siniestra. Habían sido transformados, su esencia misma reescrita, convertidos en algo que no era ni humano ni completamente alienígena. Mientras leía, una profunda lástima me invadió, mezclada con terror. Estos seres, estas criaturas, que temíamos y cazábamos, eran víctimas tanto como cualquier otro en esta instalación condenada. Su humanidad les había sido arrancada, sus vidas reducidas a puntos de datos en un grotesco experimento. ¿Qué hemos hecho?, murmuré para mí, mi voz apenas audible en el silencioso laboratorio. La pregunta era retórica, una expresión del horror y la culpa que me consumían. Habíamos intentado jugar a ser dioses, empujar los límites de la ciencia y la ética, y al hacerlo, habíamos creado monstruos, no de carne y hueso, sino de ambición y arrogancia. Apagué la consola, la pantalla oscureciéndose como si cerrara el capítulo de esta terrible revelación. Pero la verdad no podía ser desconocida.
y su peso cayó sobre mis hombros como una losa. La criatura se volvió hacia mí, sus ojos transmitiendo una profundidad de inteligencia y emoción que no había apreciado completamente antes. Entonces, con un esfuerzo que parecía tensionar cada músculo malformado de su cuerpo, habló. No monstruos, víctimas, arrastró las palabras, distorsionadas pero inconfundibles. La voz era un reflejo gutural de su anterior yo humano, cargada de dolor y una profunda tristeza. El esfuerzo por formar palabras parecía inmenso, el habla un vestigio de su humanidad perdida. El impacto de esas 3 palabras fue abrumador. Víctimas. El término recontextualizaba todo lo que creía saber sobre las criaturas y nuestra situación. Estos seres, cazados y temidos, no eran los agresores en esta pesadilla. Eran las víctimas de una curiosidad y ambición humanas descontroladas. Miré a los ojos de la criatura, viendo más allá de las grotescas mutaciones, hacia el alma humana atrapada dentro. Había una súplica en esa mirada, un llamado silencioso a ser comprendido y reconocido. El habla quebrada de la criatura era un puente entre mundos, un reflejo de la humanidad común que aún titilaba bajo su exterior alterado. La comprensión me golpeó con la fuerza de una revelación. No éramos los cazadores en este escenario retorcido. Éramos los invasores, los perturbadores de un trágico ecosistema que nosotros mismos habíamos creado. Estos corredores y laboratorios, por cruel diseño, se habían convertido en su dominio. Ahora era un campo de batalla donde las líneas entre monstruo y víctima se difuminaban. Mi rol, mi percepción de la situación, sufrió un cambio radical. El arma en mi mano se sentía más pesada, su propósito ahora cuestionable. La criatura frente a mí, y otras como ella, no eran el enemigo. Eran la encarnación de una tragedia que habíamos escrito. Seres que habían sufrido transformaciones y pérdidas indescriptibles a manos de nuestros esfuerzos científicos. En este momento de claridad, se formó un vínculo entre la criatura y yo. Era una conexión nacida de horror compartido y un deseo mutuo de poner fin a esta pesadilla. Comprendí que si íbamos a encontrar una salida de este oscuro laberinto, no sería mediante la fuerza o el miedo, sino a través de la comprensión y la compasión. El esfuerzo de la criatura por comunicarse, por tender un puente entre su mundo y el mío, era un poderoso gesto de confianza y una súplica de ayuda. En sus ojos, no vi un monstruo, sino un compañero ser atrapado en el fuego cruzado de la necedad humana. El crepitar del intercomunicador rompió el frágil silencio. La voz de la comandante Estela transmitía un filo escalofriante. «Atención a todo el personal», anunció, su tono desprovisto de su compostura habitual. «Esta es una orden final. Eliminen todo lo relacionado con el proyecto Génesis. No dejen rastros». El mensaje era una orden fría y calculada. Estela no solo hablaba de las criaturas, se refería a nosotros también, a cualquiera que supiera la verdad sobre el proyecto. La revelación envió una onda de choque, de traición y miedo a través de mí. El proyecto nunca debía salir de esta instalación, y nosotros, junto con las criaturas, éramos cabos sueltos por atar. Miré a mi improbable compañero, el ser mutado a mi lado. En su postura, vi un reflejo del pavor que sentía. Entendía, en algún nivel, que las órdenes de Estela eran una sentencia de muerte para todos nosotros. La enormidad de la situación pesó sobre mí. La instalación se había convertido en una tumba, su propósito torcido, hacia algo oscuro y nefasto. El proyecto, con todas sus violaciones éticas y horrores, era un secreto demasiado peligroso para ser expuesto. Y nosotros, los testigos, éramos ahora un riesgo. Las órdenes de Estela redefinieron nuestra lucha por la supervivencia. Ya no se trataba solo de escapar de las criaturas, sino de exponer la verdad.
de detener a aquellos que enterrarían sus pecados junto con nosotros. La instalación se transformó en mi mente de estación de investigación a campo de batalla, un lugar donde la lucha por la verdad y la justicia debía librarse. Los ojos de la criatura se encontraron con los míos, un silencioso entendimiento pasando entre nosotros. Éramos aliados ahora, unidos contra un enemigo común. El verdadero enemigo no eran las víctimas mutadas del Proyecto Génesis, sino aquellos que matarían para guardar sus secretos, aquellos que veían vidas humanas como prescindibles frente a su ambición. No podemos permitir que Estela y sus superiores borren las atrocidades cometidas aquí. Dije en voz baja, el mundo debe saber para asegurar que estos horrores nunca se repitan. Ayudé a la criatura a ponerse de pie, un gesto de solidaridad. Teníamos que movernos, actuar antes de que Estela y sus fuerzas nos encontraran. Un plan comenzó a formarse en mi mente, nacido de la desesperación y la urgente necesidad de verdad. Tenemos que transmitir los horrores del Proyecto Génesis al mundo. Continué. Las historias de estas criaturas, alguna vez humanas, ahora víctimas de un experimento horriblemente fallido, deben ser contadas. Nuestra primera tarea era encontrar una forma de comunicarnos con el exterior. Los sistemas principales de comunicación de la instalación probablemente estaban monitoreados o desactivados, pero recordé un centro de comunicaciones secundario en una sección menos usada. Era una posibilidad remota, pero quizá nuestra única oportunidad de enviar un mensaje. Navegar por los corredores era una empresa llena de riesgos. Las órdenes de Estela pendían sobre nosotros como una sentencia de muerte. Y la presencia de otras mutaciones más hostiles añadía otra capa de peligro a nuestro viaje. Nos movíamos con cautela, evitando las rutas principales, usando túneles de servicio y corredores menos transitados. La criatura demostró ser un aliado invaluable. Su conocimiento íntimo del diseño de la instalación y sus sentidos agudizados nos daban ventaja, ayudándonos a evitar patrullas y navegar la estructura laberíntica. Había una inteligencia en sus acciones, un pensamiento estratégico que desmentía su apariencia monstruosa. Mientras avanzábamos, la frágil naturaleza de nuestra alianza se hizo evidente. Éramos un par extraño, un humano y un ser mutado, unidos por circunstancias y necesidad. Había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de lo que estaba en juego, pero también una atención subyacente, una conciencia persistente de lo antinatural de nuestra asociación. El viaje al centro de comunicaciones estuvo lleno de momentos de peligro y escapes estrechos. Evitamos equipos de seguridad y esquivamos áreas infestadas con las mutaciones más agresivas. Cada paso era una apuesta, cada esquina una posible emboscada. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la sala de comunicaciones, una figura emergió de las sombras frente a nosotros. Era la comandante Estela, su rostro fijado en una máscara de determinación sombría. Estaba armada, su arma levantada y apuntando directamente a nosotros. La frialdad en sus ojos contrastaba marcadamente con la líder que una vez respeté y en quien confié. «No puede haber testigos», declaró, su voz carente de emoción. La implicación de sus palabras era escalofriante. Estaba ahí para asegurar el silencio de cualquiera que supiera la verdad sobre el Proyecto Génesis, incluyéndome a mí. En esa fracción de segundo, el dedo de Estela se tensó en el gatillo. El tiempo pareció ralentizarse. Estaba paralizado, atrapado en la realización de que así terminaría todo, no con escape o revelación, sino con traición y una bala. Pero antes de que Estela pudiera disparar, la criatura a mi lado saltó a la acción con una velocidad y agilidad que desmentían su forma grotesca. Saltó frente a mí, un escudo contra el ataque inminente. El movimiento de la criatura fue inesperado, una muestra de abnegación y coraje.
de un ser que una vez temí. El sonido de los disparos resonó en el corredor, una explosión ensordecedora en el espacio confinado. La criatura recibió el impacto de los proyectiles, su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de los impactos. Un grito gutural escapó de sus labios, un sonido de dolor y desafío. En el caos, me lancé hacia un cubículo, mi mente acelerándose. Estela era implacable, su entrenamiento evidente mientras avanzaba, disparando metódicamente. La criatura, a pesar de sus heridas, no se detuvo. Se abalanzó sobre Estela con una ferocidad primaria, impulsada por un instinto de supervivencia que trascendía sus mutaciones. La lucha entre ellas fue brutal y breve. Estela, tomada por sorpresa por la resistencia de la criatura, fue derribada al suelo, su arma deslizándose lejos por el piso. La criatura se alzó sobre ella, jadeando pesadamente, su cuerpo acribillado por las heridas. Me levanté de mi cubículo, mi corazón martillando en el pecho. La escena frente a mí era de caos y desesperación. Estela, derrotada y vulnerable. La criatura, herida pero resuelta. Este momento era un punto de inflexión. La culminación de todo el miedo, la traición y el horror que el Proyecto Génesis había generado. La comandante Estela yacía derrotada en el suelo, conmoción y desafío en sus ojos. La criatura, mi inesperado aliado en esta pesadilla, estaba a mi lado, su cuerpo agitándose con cada respiración trabajosa, las heridas de los disparos de Estela evidentes. En un acto final de desesperación, Estela se lanzó hacia su arma, pero fui más rápido. La pateé lejos, enviándola a rebotar por el corredor. Nuestras miradas se encontraron, y en la suya vi la realización de que su final estaba cerca. No entiendes lo que hicimos aquí. Era necesario, jadeó Estela, tratando de justificar los horrores del Proyecto Génesis. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El costo de su necesidad era demasiado alto, demasiado impregnado de sufrimiento y corrupción moral. La criatura, a pesar de sus graves heridas, se acercó a Estela, sus ojos encontrando los de ella. En este momento, los roles de depredador y presa se invertían. Estela, la cazadora, estaba ahora a merced de su creación. Pero no había malicia en las acciones de la criatura, solo una profunda tristeza, un duelo por lo que una vez fue y lo que había perdido. Al alejarse de Estela, la mirada de la criatura se encontró con la mía. Sus ojos se estaban apagando, la vida dentro de ellos parpadeando como una luz fallando. Extendió una mano, un gesto tan dolorosamente humano que me estrujó el corazón. Diles, arrastró las palabras, una súplica para que el mundo supiera la verdad sobre el Proyecto Génesis. Asentí, una promesa silenciosa a un ser moribundo. Lo haré, susurré. Tu historia no será olvidada. En sus momentos finales, la criatura miró alrededor, como si viera la instalación, su prisión y tumba, por última vez. Había una tranquila aceptación en su actitud, una resignación a su destino. Entonces, con un último aliento tembloroso, colapsó. Su lucha había terminado. Estela, ahora una figura derrotada y quebrada, observaba en silencio. Su gran proyecto, el trabajo de su vida, había culminado en este momento de trágica revelación. La verdad de lo que había hecho, las vidas que había torcido y destruido, yacía expuesta en la forma inerte de la criatura. Me quedé allí, en medio de las consecuencias de nuestro último enfrentamiento, sintiendo tanto victoria como una profunda pena. La muerte de la criatura era el final de una historia que nunca debió ser contada, una historia de ambición desenfrenada, de humanidad perdida y recuperada de la manera más trágica posible.
Me giré hacia la sala de comunicaciones, el peso de la promesa que había hecho gravitando sobre mí. Era un deber solemne llevar la verdad de este horror al mundo. Los sacrificios hechos, las vidas perdidas, merecían ser conocidos, merecían justicia. Mientras dejaba atrás a Estela, su figura disminuyendo en la distancia, entré en la sala de comunicaciones. Mis dedos se movieron ágilmente sobre la consola, iniciando la transmisión. Hablé al micrófono, mi voz firme a pesar del caos interno. Relaté la verdad sobre el proyecto Génesis, los experimentos antiéticos, las ambiciones retorcidas y el trágico destino de aquellos convertidos en criaturas. Mis palabras daban testimonio del sufrimiento y la valentía de quienes habían caído víctimas de este horror. Cuando la transmisión salió al aire, difundiéndose hacia la inmensidad del espacio con destino a la Tierra y más allá, sentí una oleada de logro. La historia de Génesis, la verdad de lo ocurrido aquí, finalmente sería conocida. Las víctimas, tanto humanas como mutadas, tendrían su historia contada. Era un momento de triunfo, un destello de justicia en la oscuridad de nuestro calvario. Pero mientras concluía la transmisión, un dolor repentino y agonizante me atravesó. Comenzó en la base de mi columna, una sensación de ardor intenso que se extendió como fuego por mi cuerpo. Retrocedí de la consola, agarrándome los costados, un grito de dolor escapando de mis labios. Miré mis manos y observé con horror cómo comenzaban a distorsionarse, la piel estirándose, los dedos alargándose. El pánico me dominó cuando corrí hacia una superficie reflectante en la habitación. El reflejo que me devolvió era una pesadilla. Mi rostro se contorsionaba, mis ojos se ensanchaban y cambiaban de color. La transformación era rápida, incontrolable. En un destello de terrible claridad, comprendí el verdadero alcance del horror del proyecto Génesis. La mutación genética, el catalizador para la transformación de humanos en esas criaturas, era aerotransportada, un agente de cambio invisible e insidioso. Era demasiado tarde para darme cuenta. Me estaba convirtiendo en el mismo horror que había intentado exponer. El dolor era insoportable, un desgarro de carne y hueso, una reescritura de mi propio ser. Mi visión se nubló, el mundo a mi alrededor deformándose mientras mis ojos mutaban. Mis pensamientos se fragmentaron, una mezcla de conciencia humana y algo más, algo nuevo y aterrador. En mis últimos momentos de claridad, el peso completo de la tragedia de Génesis me golpeó. Habíamos estado luchando contra el resultado inevitable de nuestras propias acciones, un destino quizá sellado desde el momento en que Génesis comenzó. Tambaleándome, caí al suelo. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Mi último pensamiento humano fue una oración: que mi transmisión hubiera llegado, que la verdad sobreviviría más allá de mí, más allá de los horrores de este lugar. Entonces la conciencia se me escapó, perdido en la transformación. Otra víctima del proyecto Génesis. Una advertencia al mundo sobre los peligros de la ambición descontrolada y la frágil naturaleza de nuestra humanidad. Mi historia termina aquí, en esta habitación. Un sombrío reflejo de las consecuencias de jugar a ser dioses.